Bueno, primero darles la bienvenida, agradecerles su presencia esta tarde, junto con la Academia de Humanismo Cristiano y la Fundación Nodo 21, apoyados por la Fundación Rosa Luxemburgo. Hace un rato nos hemos planteado la necesidad de volver a producir ciertos diálogos y conversaciones relevantes para la izquierda y el proceso político en general, y desde luego cerca del cuarto aniversario de la revuelta social del 2019, nos pareció relevante volver a preguntarnos a 4 años sobre las causas, sobre los impactos políticos y sociales, y también sobre los desafíos que se proyectan al mirar este proceso a 4 años. La mayoría de quienes estamos aquí, que aún no presento, hemos reflexionado y escrito en distintas temporalidades respecto de lo que fue ese proceso, ese hito, y por supuesto que es distinto mirarlo a un par de meses, mirarlo con una pandemia de por medio, mirarlo con un proceso constitucional como fue la Convención Constitucional y luego su derrota, mirarlo hoy día casi cerca del cierre de un nuevo proceso constitucional, y entonces nos obliga a preguntarnos, digamos, las típicas interrogantes que son gruesas, pero hay que desmenuzar un poco más de en qué Chile estamos hoy día. Han habido hartas hipótesis o tesis de qué es lo que ha ido cambiando. Ha ido cambiando solo la reconfiguración política, hemos cambiado como sociedad, qué es lo que se mantiene vigente y abierto de las causas del estallido, y para eso hay que volver a preguntarse por las causas, pero poniendo este punto de que la estamos mirando a 4 años. Y probablemente podamos entrar en diálogo con las mismas premisas que en otros tiempos sostuvimos sobre lo que habría o no el proceso de la revuelta social. El panel está siendo transmitido en vivo, así que hay personas que nos están escuchando desde sus casas, desde sus recorridos, y bueno, aquí estamos también para quienes nos están viendo en el salón con la posibilidad de interactuar de otra manera. El panel está compuesto por Álvaro Ramis, a quien agradezco desde ya como rector de la Academia por facilitarnos el espacio y la contribución y colaboración para hacer este conversatorio. Sofía Fuentes, que es de la Dirección Nacional de Convergencia Social. Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y no sé qué otro condecoración, un pensador activo, ¿cierto?, de plataforma socialista. Eugenio Tironi, sociólogo y también influyente en los debates públicos. Y quien les habla, Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. Este panel se va a dividir en 3 temporalidades. Queremos que sea una especie de debate y ojalá podamos entre nosotras y nosotros mismos ir también poniéndonos en discusión algunos puntos. El primer momento está destinado a preguntarnos por las causas de la revuelta social, y sobre todo preguntarse por su vigencia hoy día, a 4 años. Entonces, les voy a indicar el tiempo a los 5 minutos aproximadamente, y así podemos hacer una ronda de intervenciones para después abordar a las preguntas quizás más contingentes. No tenemos un orden a priori, pero Álvaro, ya que tú tienes que en algún momento moverte por razones de cuidado, sí puedes partir. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes a todos, todas. Quisiera agradecer la posibilidad de que esta discusión se dé, además en un momento como el que ha señalado Camila, tan pertinente a esta semana, donde las conmemoraciones también invitan a la reflexión y a la pregunta. Cuando me invitó a participar en el debate, sentí que, bueno, que más que un aporte técnico, tal vez era bueno comentar o a asumir una reflexión distinta a la que pueden hacer nuestras panelistas o nuestros panelistas, que tienen un acervo y una especialización mucho mayor que la mía en este punto. Pero leyendo una columna de Eugenio, me llamó la atención una reflexión que la hace respecto al choque de racionalidades entre esa ética católica, o ese sustrato católico que tal vez arraiga, diría Cousiño y Morandé, ¿no?, en la sociabilidad chilena, y esa ética protestante que se ha ido configurando en los últimos 40 años como la lógica dominante de nuestra sociedad. Y en esa contradicción tal vez
se pueden cifrar algunas de las causas de lo que ha ocurrido en estos años. Tal vez Eugenio va a poder desarrollar esa tesis con mucha mayor propiedad que yo, pero esa relación con las racionalidades religiosas me motivó a repasar una vieja contradicción teológica, de teología política, que también a mí me ha ayudado a pensar este problema, que es la que se da entre escatón y catejón, que para decirlo en simple, es esa escatología del que todo cambie y de la irrupción de lo nuevo, frente al catejón, que en la tradición bíblica es aquel obstáculo que hace que las cosas no cambien, que permanezcan. Retrotrayendo un poco la discusión bíblica, en 2 Tesalonicenses 2:6, se hace la pregunta de por qué no llega el escatón, por qué no llega el anticristo, por qué no se produce el fin de la historia. Y San Pablo dice porque hay un obstáculo, ¿ya? Un catejón. ¿Ya? El catejón es algo que sostiene el orden de la realidad, algo que hace que no se desborde, algo que opera para que las cosas sigan como están. Y eso no lo explica, ¿no? Tertuliano dice después que el Imperio Romano es el catejón, ¿ya? Lo que hace que las cosas sigan como están es un orden imperial, es un orden legal, un orden político. San Agustín dice, no, es también una fuerza espiritual. Y ahí empieza una larga discusión en la historia respecto a si el catejón es un orden político solamente, un orden militar, un orden imperial, la policía en la calle, o es algo que está mucho más en la racionalidad profunda de los seres humanos, que hace que busquemos también esa dimensión de la estabilidad y del orden, y que hace que finalmente vuelva todo a su lugar, al lugar donde partió. Por lo tanto, la fuerza centrífuga del escatón, de esa búsqueda de la utopía y del nuevo orden deseado, se estrella con el catejón, que es la limitación propia de ese orden imperecedero de la tradición, del viejo voto de las generaciones antecesoras a nuestro orden actual. Y por lo tanto, en esa contradicción se da la política entre la búsqueda escatológica utópica y el catejón, que es ese orden, por decirlo así, el peso de la noche, que vuelve a instaurar la permanencia de lo de siempre. Yo creo que en lo que hemos vivido estos años en Chile se estrellan esos dos momentos, ¿no? El momento escatológico del 18 en adelante, que tiene su momento epifánico en ciertas manifestaciones donde las calles se tiñeron de esas consignas y que eran evidentemente escatológicas. Era, acá muere el Chile neoliberal y instauraremos un nuevo orden deseado bajo una nueva racionalidad. Y de alguna forma todos deseamos de alguna manera que fuera así, y por otro lado creo que también en el fondo de muchos de nuestros estómagos, tal vez no de nuestros corazones, latía el temor a que eso fuera realidad, porque no sabíamos a dónde nos dirigíamos. Y por lo tanto empezó a operar ese catejón, ese obstáculo que hace que las cosas no cambien, que es mucho más profundo que lo que veíamos en la calle el 18 de octubre en adelante, que era el estado de emergencia, que era la policía actuando, la represión, sino que algo que estaba en nuestra subjetividad y que nosotros mismos también desencadenamos. El catejón está en nuestra propia subjetividad, en nuestra propia voluntad de deseo, tan real como el deseo escatológico del cambio. Y por lo tanto, la sociedad chilena ha vivido en esa contradicción, en esa tensión entre el escatón y el catejón por 4 años. Y hay momentos en que vuelve a resurgir, creo yo, momentos como cuando el apruebo
llegó al 80% para una nueva constitución. Y por otro lado, momentos de catejón como el 4 de septiembre del año pasado, cuando el 60% dijo no al nuevo orden deseado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Creo que entraña más discusión. Creo que nosotros muchas veces desde la izquierda pensamos que el catejón era simplemente un obstáculo material, político. Caímos en la tesis de Tertuliano de que es el Imperio Romano, Piñera, el ACAB, el orden establecido bajo la forma policial, y no descubrimos como Agustín que el catejón también es una fuerza espiritual que nos atrapa, que está en nosotros mismos. También nosotros fuimos fuerza estabilizadora, tal vez porque teníamos el vértigo de lo nuevo en nuestra propia naturaleza, arraigada en decenas de años de hábitos, ¿no? Y creo que eso también fue parte del temor al futuro, del temor al vértigo de la novedad. Y creo que eso sigue marcando el presente. ¿Por qué la tensión escatológica? Porque creo que hay suficientes razones ya estadísticamente mostradas de cierto agotamiento de las formas productivas de esta sociedad y la necesidad y el anhelo de ciertas formas de nueva sociabilidad. Pero hasta qué punto eso ha arraigado en formas de viabilidad institucional, creo que es una pregunta abierta. Entonces, para ceñirme al tiempo, dejo hasta ahí. Muchas gracias. Vamos a seguir con... Vamos a hacerlo como diálogo, pero pueden aplaudir. Vamos a seguir con Eugenio, ya que fue también referido respecto a las profundizaciones que hace Álvaro. Estamos conversando sobre las causas y poniendo en contexto lo que supone mirar el estallido a 4 años. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy atractiva el approach de Álvaro. Yo creo que efectivamente hay algo de lo que él señala. O sea, yo creo que nosotros, a la sociedad chilena se le impuso un orden basado en contratos individuales con entes privados que nos proveen de los servicios básicos como son pensiones, salud, educación, que cada cual maneja individualmente, contratos respecto a los cuales el Estado toma distancia, observa, no interviene. Cuando busca intervenir, los propios incumbentes evitan que intervenga, en el cual cada uno de nosotros se siente, por lo tanto, responsable y culpable de los fracasos y de los accidentes que provee la vida. Esto funcionó, y funcionó hartos años y bajo distintos regímenes, cuando el crecimiento económico era una droga que lo cubría todo, que lo permitía todo, cuando el mercado laboral recompensaba la inversión de la familia y de las personas en educación, cuando la población aún era joven y por lo tanto no pasaba por caja a cobrar las pensiones, y todo esto cambió hace 10 años, cuando se produce lo que yo lo he denominado el desborde. Y el desborde tiene que ver con una economía que se estanca, que no crece más, con el hecho que los diplomas pierden su valor, o por lo menos su valor relativo, y que quienes llegaron a la vejez, fueron a la caja a cobrar sus pensiones y no se encontraron con lo que les prometían, y tampoco en materia de servicios de salud. Y con esto se estalló, se evaporó lo que se creía garantizado. Esta fue una suerte de expropiación. En los 60 se expropiaron los fondos, ahora se expropiaron las expectativas. O sea, aquello que yo daba por garantizado, que era particularmente mi ascenso en la escala de movilidad social, de pronto se bloquea. Y además lo alcanzado, el patrimonio alcanzado, se ve amenazado por estos imponderables que son la vejez, la enfermedad, a lo cual le sumamos la inmigración y la delincuencia, que son esos grandes fantasmas, digamos, del mundo contemporáneo. Y en este contexto, esta red de contratos, estos platillos que en general manejamos para mantener nuestro equilibrio, nuestra estabilidad, nuestra subsistencia, en vez de ser fuente de autonomía, fuente de plenitud, digámoslo así, pasaron a ser una fuente de sofocamiento, como lo ha escrito Danilo Martuchelli. Y esto fue expandiendo subterráneamente, a mi juicio, la
la frustración, el malestar, la angustia. Y se probó escapar con Bachelet y no resultó y la rechazamos. Probamos con la antítesis, Piñera, no resultó, lo rechazamos. Volvimos sobre Bachelet, tampoco resultó. Volvimos sobre Piñera, tampoco resultó. Eran como un ratón dentro de una ratonera, intentando escapar por 2 vías, hasta que de pronto, después de 16 años en esa ratonera, devino esta angustia en el famoso estallido. Y es interesante lo que dice, y un estallido que básicamente es contra un sistema político bloqueado. O sea, la angustia de estos contratos que ya no me proveen autonomía, sino ahogo, un sistema político que no interviene, que no actúa. Y lo que se produce, como decía, es que para usar los términos de Álvaro, una suerte de rebelión contra el orden protestante. O sea, contra el orden basado en el mercado y en contratos individuales. Y además es curioso porque se hace digamos, bajo la modalidad católica, o sea, bajo la modalidad de la fiesta. Y eso fue, yo diría, básicamente el 18 de octubre. Sofía. Ya, bueno, primero, hola a todas y todos. Disculpar a la diputada Gael Llomans, que no pudo estar presente hoy día. Se está discutiendo la ley de presupuesto, entonces está full metida en eso y hoy día está la partida de salud, que sabemos que está muy compleja de abordar desde el gobierno. Me gustaría como comentar 2 cosas, primero también en la línea de lo que estaba planteando anteriormente. Lo primero tiene que ver con esta idea de estallido, que yo creo que ahí hay una diferencia que se plantea entre estallido social y revolución o revuelta. ¿Por qué creo que voy más por la línea del estallido? Si bien creo que ambos elementos constituyeron lo que pasó el 18 de octubre, me parece que la idea de estallido social fue mayormente porque vimos una cantidad de personas que no tenían organización. Yo creo que eso es un elemento importante cuando estamos visualizando. Y que se trataba de temas que le importaban a las personas lo que se estaba ahí demandando. Entonces me da la sensación primero de que estallido fue porque explotó el descontento que se venía acumulando y por otro lado que eran temas que sí podíamos identificar como parte de lo social. Y ahí creo que es central cuando también lo estaban hablando ahora, el tema de pensión, el tema de salud, el tema de educación, que venían también sumándose en el descontento. Pero por otro lado creo que también hubieron elementos que sí son constitutivos de lo que podríamos entender como una revuelta. Fue un proceso en donde la gente salió a protestar y salió a ocupar el espacio público en el descontento contra el orden establecido. Y eso también tiene que ver con una diferencia que podríamos plantearla como el poder versus el pueblo que estaba protestando por sus necesidades. Y aquí hay algo importante que yo creo que se ha hablado harto desde el 18 de octubre de cómo entendemos al sujeto que fue el que salió a protestar el 18. Porque me da la sensación de que por un lado la izquierda planteaba mucho esta idea de que se estaba constituyendo un nuevo sujeto que podría haber sido el momento de superación del orden neoliberal. Y creo que ahí es donde efectivamente el proceso de lo que pasó posteriormente, a mi juicio, nos dio una lectura de que fue algo inorgánico que mayormente se llevó por lo que podríamos entender hoy día como el sentir social o el humor social. Y por otro lado, creo que hay 2 elementos y que siempre me parece interesante que plantea la derecha, que hoy día está más encima releyendo lo que fue el 18 de octubre, que el primero fue de que esto fue un estallido puramente de delincuencia. Y yo creo que ahí es importante siempre tener los argumentos de por qué nosotros leemos que eso no fue así. Partiendo porque fue un proceso en donde tendríamos que haber acumulado 100.000 personas que al mismo momento quisiesen ir a hacer un desmán a un lugar común. Entonces creo que eso es algo que hoy día más que nunca estamos viviendo y también escuchando, cuando aparece también Piñera, que plantea esta idea del intento de un golpe no tradicional. Y si se acuerdan, se habló mucho en ese momento de que estaba este complot internacional, de que había una fuerza pagada por Venezuela, me acuerdo que salió mucho, que en el fondo financiaba a las personas que estaban generando estos desmanes. Y me da la sensación de que hoy día la lectura de que estamos releyendo desde la derecha, que esta idea del golpe no tradicional tiene que ver con eso, que estamos planteando de que hubieron financiamiento, de que hubieron fuerzas exógenas fuera de Chile,
que en el fondo financiaron a que las personas en el fondo pudieran salir a la calle a hacer los demás. Y también creo que hay otros elementos que podrían entenderse como causas que Chile, bueno, venía de una crisis económica, eso ya creo que es algo que compartimos, y también de declaraciones del gobierno que si bien hoy día, como desde 4 años posterior, uno dice, claro, eran solo declaraciones, efectivamente yo creo que generaron un crecimiento muy importante, como el tema de que Chile era el oasis de Latinoamérica, o el tema de regalar flores, levantarse a las 6 de la mañana, fueron elementos que fueron generando que este malestar, que ya venía como latente por las causas que mencionó Eugenio recientemente, en el fondo llegara a un punto cúlmine, que fue cuando tuvimos el momento del alza del pasaje. En síntesis, como para hablar en las palabras más específicas, creo que las causas fueron el empeoramiento progresivo, porque sí hubo un proceso de crecimiento y después ya cuando efectivamente estaba el tema del cobro de las pensiones, teníamos que mejorar los sistemas de salud, sí empezó a haber un empeoramiento progresivo de las condiciones y de la calidad de vida de las personas. Y bajo en un periodo. Y esto se gatilló con una particular displicencia y altanería del gobierno. Y yo creo que eso sí era diferente en el gobierno de Michelle Bachelet. Me parece importante generar una diferencia también con quién estaba en el poder en ese momento. Y solo como para dejar una pregunta que me parece importante y que la estaba reflexionando, pero como todavía no logro, sobre todo por lo que vamos a ver después con el proceso constitucional, como habría habido estallido social si Piñera hubiese continuado con el proceso constituyente de Bachelet. Yo creo que esa es una pregunta que hoy día, a la vista de estos 2 procesos constitucionales, lo que estamos viviendo hoy día en torno a lo que está pasando con la convención, me deja abierto mucho qué hubiese pasado efectivamente. Bueno, eso ya es la política ficción. Gracias. Gracias, Sofía. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a ser mucho más ramplón que, sobre todo, que Eugenio y Ramis, aunque me acerco más al tipo de análisis que se acaba de hacer, lo que no quiere decir que ese análisis haya sido ramplón, el mío lo va a hacer. Mire, primera cosa, yo quisiera retomar una cosa que dijo Camila al comienzo. Es enteramente distinto hablar, incluso de causas, que pueden ser como más objetivas, del estallido digamos, en los primeros tiempos, en los primeros análisis que hicimos, y hablar hoy. No es lo mismo las causas que motivan la toma de la Bastilla, dicho ese día o en esos días, y después de 3 años en que se produce la Revolución Francesa. Entonces digo, eso obliga a cambiar. En segundo lugar, hay que alejarse de las explicaciones más simples. Por ejemplo, que aquí estábamos en presencia de la posibilidad de una revolución que fue abortada por por las instituciones, por el Estado, por la clase política, etc. La otra, que aquí se trataba solamente, y lo señalaba, de una cuestión delincuencial, digamos, y se trataba básicamente, como hoy día lo dice explícitamente el movimiento republicano. Incluso presenta una sesión de la Cámara para analizar el estallido delincuencial. Y por último, la más hipócrita de todas, que es la que esto fue pulsiones juveniles. Que la interpretación de Carlos Peña, que la causa la produce el descontento y que esto es solo pulsión juvenil. Ahora, explicar un proceso constituyente de 3 años, que de repente se gana, de repente se pierde, etcétera, por pulsiones juveniles, es un poco, bueno. Pero digo, hay que entonces apartarse de eso. La otra cosa que yo creo que es importante es que cuando decimos las causas del estallido, es las causas del rechazo, de la situación de molestia o de las causas de ese estallido. Porque lo que produce
un movimiento como el estallido, o que podría haber sido otro, digamos, es distinto. Hay algo genérico, pero también podría haber sido, por ejemplo, como fueron las movilizaciones, ceteris paribus, el problema, dejando de lado el tema de la represión y dejando de lado el tema del régimen político, las movilizaciones del 1983, 40 años que celebramos eso. Entonces uno dice, bueno, ahí las causas, claro, uno puede decir, en el fondo es rechazo a, igual. Pero cuando hablamos del estallido, estamos hablando de ese estallido. Y ese estallido tiene algunos rasgos que son básicos, a mi juicio, ¿no es cierto? Uno es un rechazo masivo, producido fundamentalmente en sectores, sobre todo con una carga generacional importante. Segundo, hay que entender que una cosa es el estallido de la primera línea, no estoy diciendo que uno sea más bueno, y otra cosa es las movilizaciones masivas me parece que el 25 de octubre, y tener en cuenta además que en ese momento el 80% de la población estaba de acuerdo con eso y participaba de alguna manera en eso. Se trata también entonces de ¿hay en ese estallido una carga agresiva? Sí la hay. Hay participación de violencia delincuencial, también la hay. Hay una actitud inicial, y no solo inicial, hay violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por el Estado que no sabía qué hacer con ese estallido ni sabía cómo interpretar, también lo hay. Que es masivo y que es sin un proyecto. En la movilización de 1983, tampoco todavía hay un proyecto, pero hay un rechazo específico a un tipo de régimen. Aquí es un rechazo constituido por una multiplicidad de demandas, cada una de las cuales tiene su propia politicidad, pero que no tienen por decirlo así, una dimensión estrictamente política distinta a la suma de esas demandas. Y eso es lo que hace que sea entonces básicamente un enfrentamiento, como se ha dicho, a la clase política. Y eso nos obliga entonces a pensar en que hay que ubicarlo en el proceso de movilizaciones, como bien lo señalaba Eugenio, uno los puede ubicar en 2006, pero sobre todo yo diría de 2012, 2013 para adelante. Con una particularidad, la causa que ese estallido tenga estas características, porque eso es lo que estamos analizando, ¿no? Las causas del estallido en general, del rechazo, como se ha dicho, todos los elementos que se han dicho aquí. La causa de ese estallido se debe a que, a diferencia de todas las movilizaciones que habían ocurrido en Chile, incluso las ocurridas durante la dictadura militar, y en eso que me perdone, porque no está de acuerdo conmigo Gabriel Salazar, nunca habían existido en Chile movilizaciones sociales significativas sin participación de los partidos políticos. No la hay. Y eso es para bien o para mal. No la hay. Entonces, incluso, hay que recordar la que estoy comparando. Esa es organizada por partidos políticos, solo que a través de organizaciones sociales, que es la Confederación del Cobre. Pero quienes lo dirigen, y todos son los dirigentes representantes de los partidos políticos ahí. Entonces, ese es un elemento central. Entonces, la causa de ese tipo de estallido que expresa malestar, rechazo a la élite, a la política, es que se había destruido la relación clásica en la historia de Chile entre política y sociedad, entre política y actores sociales, donde los movimientos sociales fueron siempre
expresión, tenían su expresión política, aunque había entera autonomía de uno u otro. Pero ese es el dato, yo creo, que es central y que va a explicar el tipo de salida que va a haber después. Pero eso no lo vamos todavía, ¿no es cierto?, a analizar. Entonces, mi impresión es que expresa, y en ese sentido hay una diferencia fundamental con la de 2011-2012, es que la de 2011-2012 también es una propiamente social, pero es de organizaciones sociales donde hay un interlocutor. Hay un interlocutor. Lo sabemos. Uno está en la presidencia, ¿no es cierto? El otro está en la Secretaría General de Gobierno. Ahí están los interlocutores, están los que dirigen. Se llama Confech. Es la primera vez de movilizaciones sociales significativas, no digo que te sola a la calle, bueno, que no hay una expresión o conducción o organización o interlocución o mediación política en el estallido, en sus inicios, aunque haya algunos grupos organizados, en su inicio y en su desarrollo, sí en su desenlace. Y eso yo creo que es un elemento fundamental porque nos habla de la crisis fundamental de la sociedad chilena, que es, después de lo que fue la dictadura, digamos, la ruptura entre una forma de organización de la sociedad y de construcción de los actores sociales, entre una forma, lo que en una época llamábamos la columna vertebral, junto con Eugenio, ¿no es cierto?, porque alguna vez también pensábamos igual, entonces, la ruptura de eso y por lo tanto la clase política, o como se le quiere llamar, convertida ahora en clase política y en élite, ya no en articulación con el movimiento social. Y el movimiento social convertido en suma de demandas, digamos, atomizadas, que expresan fundamentalmente no un proyecto, sino un rechazo. Álvaro, como les comentaba, fue a hacer actividades de cuidado y probablemente retorne luego ir a buscar a su hija de una actividad. Voy a hacer un juego medio raro de la moderación y también de la intervención, ya que estamos un poco más reducidos en el panel. Y también para avanzar en las temporalidades del análisis, porque la primera pregunta tenía que ver con qué significa preguntarse por las causas a 4 años, con acontecimientos tan significativos que se desarrollan a continuación, como es la pandemia. Y a mi parecer la pandemia nos permite develar con mucha claridad algunos elementos que planteaba Eugenio sobre los problemas de nuestra sociedad y por dónde pasan ciertas, yo diría, venas que son muy significativas para el preguntarse por el hoy día. Y entonces la pandemia, cuando nos obliga a detenernos, expone por un lado el papel central que tiene la deuda en nuestra sociedad. Y cuando dejas de producir, la deuda ya no es algo que tú sigues administrando, sino que se te presenta con mayor potencia frente a la cara. Y entonces, por supuesto, que era más fácil resolver la deuda antes de la pandemia que después de la pandemia. También se devela el manejo, la disposición del tiempo. Y pongo estos elementos porque creo que también en estos 4 años han pasado cosas que nos obligan a repensar las causas del estallido y para pensar las salidas actuales. El disponer del tiempo, ¿qué supone? Eso para nosotros como una tradición de izquierda supuso la lucha por, digamos, recuperar ciertas nociones del trabajo vinculadas con la vida. O sea, ¿para qué sirve el trabajo? ¿Qué lugar tiene el trabajo? La regulación de la jornada, etcétera. Y la pandemia instalaba esas preguntas. O sea, ¿a qué le estaba dedicando vida? ¿Y por qué? Que son preguntas bastante más profundas y complejas que quizás las que aparecen como preguntas de la indignación en el estallido. Muchos decíamos, estoy cansado de tales cosas, me parecen injustas estas otras, y aparecían esas conversaciones, ¿cierto? Esto que más en la clave de la injusticia, el abuso, el agotamiento, el hastío. Pero la pandemia te introduce ciertas otras preguntas
para las que después tú puedes reconocer salida en distintos sectores políticos o en desvincularte aún más de la política, ¿cierto? Como una profundización de ese vínculo ya bastante quebrado entre sociedad y política que relataba Manuel Antonio. Entonces creo que hay varias cuestiones que se activan dentro de ese proceso que como izquierda no logramos del todo mirar con claridad. O sea, miramos muy claro los antecedentes de un estallido en el sentido de las crisis que se producían en términos de las promesas fallidas en educación, de cómo se develaba al jubilar que efectivamente la promesa de las AFP y el modelo que tiene detrás no tenía la capacidad de ofrecer pensiones de calidad y una serie de otras razones que las veíamos con claridad, pero yo creo que acá se colocaron otras preguntas que te hacen volver a ya no solo movilizar el enojo, el hastío, sino que cuestiones son más profundas que tienen que ver con tus certezas vitales y claves. Y lo pongo sobre la mesa porque no es coincidencia que hoy día el problema sean las seguridades y ciertas libertades esenciales las que atraviesen el debate. Y obligan a preguntarse, ¿Chile cambió así de radical desde ciertas demandas del estallido a lo que hoy día nos parece relevante o no? ¿O hay algo más profundo que se termina, digamos, de develar mirando las causas ya con más distancia? Es decir, ¿qué es todo lo que se fue construyendo y constituyendo en este ciclo de 30, 40 años que tienen una expresión en el estallido, pero que tienen muchas otras expresiones en los procesos más recientes que hoy día hemos experimentado? Y ahí quiero conectar con la pregunta sobre los impactos políticos y sociales. Y uno de los impactos políticos y sociales tiene que ver con la apuesta institucional de una salida a través de un proceso constitucional, que muchas y muchos hoy día lo han puesto sobre la mesa, no necesariamente significaba el procesamiento de una crisis social y política, era una apuesta de procesamiento de una crisis social y política, y ya hemos visto un poco el desenlace. Tenemos esa posibilidad de ventaja de que ya hemos visto algunas cosas que han pasado en este análisis. Entonces, ¿cuáles son, para volver a esa conversación, los impactos políticos y sociales del estallido social en las distintas dimensiones que lo hemos ido analizando? Entonces, no sé si partimos en esta ocasión con Sofía y Manuel Antonio, Eugenio, y hacemos un distinto orden. Bueno, me parece muy interesante como hoy día, sobre todo, es que creo que el momento en el que estamos, como frente al nuevo término de un proceso constitucional, es súper importante poder también mirar qué pasó después del estallido con esta salida. Hay algo que también me interesa como partir, que tiene que ver con un conflicto que yo creo que también desencadenó que fuera tan inorgánico el estallido social y que también viene un poco conectado con lo que podemos ver como impacto, que tiene que ver que no existía un procesamiento de las demandas o de las necesidades sociales por medio de, en este caso, lo que deberían hacer los partidos políticos. Yo creo que ahí hay un elemento que es como configurativo de lo que viene después y de que por qué ocurre en este momento. Ahora, como no hay organicidad en el estallido social, se dio el acuerdo por la paz, en donde se llamó a una salida institucional que tuvo que ver con el proceso constituyente. Hay un elemento importante que yo creo que muchas veces uno dice, no, es que la única salida era el proceso constitucional. Y yo creo que desde nuestro sector, la salida del proceso constitucional no tenía que ver en sí, o mayormente, con una nueva constitución, sino que tenía que ver que la única forma que se veía de dar respuesta a las demandas que existían en ese momento era con una constitución que te permitiera hacerlo. Entonces creo que ahí hay un elemento que también, conectándolo con lo que pasa hoy día, nos permite ver que no se trata del proceso constitucional en sí, sino que se trata de qué es lo que nos va a permitir esa constitución. Y creo que esa es una lectura que me parece importante que también la intentamos desde nuestro sector, porque estamos hablando también hoy día que pueden decirte como la constitución era lo que la gente quería en ese momento. Y yo creo que no se trataba de eso, sino que se trataba de abrir las posibilidades para transformar en el fondo el descontento y resolver las necesidades que se estaban planteando. Ahora, creo que hay otro elemento que tuvo que ver un poco con el impacto, y yo también lo diría como los aprendizajes, que al hacer esa elección en un momento dado de cómo se estaba viviendo Chile, tuvimos en el fondo un proceso
de resultado que yo también creo que tiene que ver mucho con esta lectura de que los partidos políticos no canalizaban a través de la institucionalidad las demandas. Por eso también se eligió esa cantidad gigante de personas independientes, porque todo eso también viene del proceso anterior, como el descontento no solamente se generó contra las AFP, contra el sistema de salud, sino que también se generaban porque no había una canalización. Entonces, al existir este mundo independiente tan grande en el proceso constitucional, perdimos, a mi parecer, la oportunidad, y que también creo que ahí faltó, quizás como, bueno, parte de la autocrítica también tenemos que hacer toda y todo, como la oportunidad de dar el debate político estratégico del momento que se estaba viviendo. Y quizás eso hoy día, mirándolo hacia atrás, nos faltó en ese momento leer y dar un debate político estratégico de lo que había pasado con el estallido. Porque yo creo que la lectura más fuerte es un alzamiento contra el sistema neoliberal. No más fuerte, sino la lectura que uno podría identificar de forma más simple. Pero hoy día, viéndolo hacia atrás, hay muchas otras causas como las que hemos ya conversado. Entonces creo que eso es un aprendizaje que también nos permite hoy día ver que en el proceso de construcción, en el fondo, uno tampoco puede olvidar que existen como distintos poderes. Y creo que eso también es otro tema, porque en el proceso constitucional anterior, los medios de comunicación en el fondo iban a seguir existiendo. La derecha hoy día, y yo creo que ahí hay como, bueno, quizás esto es como un poco arriesgado de mi parte, pero me da la sensación que nuestra sociedad hoy día es mucho más conservadora de lo que en algún momento creímos. ¿Y por qué lo planteo? Porque vieron como elementos como el aborto, que yo creo que es uno de los elementos ideológicos más fuertes, en donde mucha gente se opone. Todavía vemos las estadísticas, los números, y la gente está en contra del aborto. Y eso sí tiene que ver con un componente de conservadurismo y que también tiene que ver mucho con el arraigo de la iglesia que todavía existe. Entonces, creo que esos son elementos que odiamos y creímos que no iban a ser como importantes ni centrales a la hora de un proceso en donde teníamos la mayoría y no era necesario ni siquiera el proceso de negociación. Otro elemento que creo que como aprendizaje e impacto es que, y también quizás es como importante que lo tomemos porque estamos en el mismo momento ahora. No porque un actor, o en este caso la derecha, no tenga la capacidad de veto o no tenga la capacidad en el fondo de intervenir en el proceso que se estaba dando, significa que está muerto. Y yo creo que eso también es un momento que lo tenemos que tomar hoy día porque efectivamente, como en este proceso actual, no estamos con la posibilidad de intervenir en el proceso que se está dando en sí, pero está toda la sociedad afuera que tiene distintos temores y que yo creo que eso también es parte de lo que uno tiene que ir leyendo. Como el temor a el cambio en el sistema de AFP es real, porque en el fondo te están diciendo que te pueden quitar la plata, con la poca plata que uno tiene. Pero son esos temores que yo creo que hoy día tienen que ver también un poco con cómo se han dado estos últimos años este entendimiento de también lo individual. Porque lo que ha pasado después de este proceso, donde hubieron movilizaciones sociales que planteaban cosas que yo creo que apuntaban a lo común, hubo como un retraimiento después del estallido social, también con la pandemia, que yo creo que generó que cada uno tuviera mucha más percepción propia de la individualidad, en donde los elementos que más generan impacto hoy día en la gente son los cuando uno se refiere a cosas materiales y propias. Entonces creo que ahí hay algo que hoy día también nos puede como identificar como un impacto. Y ya lo último, creo que desde el triunfo, desde el rechazo del proceso constituyente anterior, que vino en el fondo a mostrar como que el proceso de descontento no se solucionaba exclusivamente por una nueva constitución, me da la sensación de que la desesperanza, y esto ya es mucho más emocional, como la desesperanza de la gente ha aumentado. Y yo creo que eso también nos identificó de que no necesariamente la respuesta va a venir por izquierda y por derecha, sino que también puede aparecer por partidos políticos como el PDG, y que es un fenómeno que se repite también. Vox en España fue la misma situación, como subieron altísimo y después vimos en bajada, porque son alternativas que está buscando la gente. Y yo creo que ahí es clave también como la falta de conexión y la falta de representación que tienen los partidos políticos, que son los llamados a canalizar esas demandas. Y hoy día la gente está buscando en el fondo qué es lo que me representa y cómo yo logro cumplir con las necesidades o que se me cumplen las necesidades que estoy planteando hoy día. Gracias. Seguimos con preguntarle, reiterar la pregunta que estamos en este bloque sobre los impactos políticos y sociales del estallido en las temporalidades que les interese mirarlo, ¿cierto? No es lo mismo
Sofía abordó mucho más el momento del acuerdo y luego cierto impacto en la configuración de ciertas fuerzas políticas. También puede ser mirado desde hoy día. Yo les comento en la provocación del correo que les envié, les decía, hay algunas tesis que instalan la idea de un péndulo como para explicar los vaivenes políticos, ciertas reconfiguraciones del escenario a partir de la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Entonces lo vuelvo a poner acá sobre la mesa, a ver si alguna quiere también discutir. Profesor. Yo entiendo que hay una tercera pregunta que es sobre el Chile de hoy, la sociedad, en relación a todo esto que hemos hablado. Por lo tanto, este es el periodo intermedio, digamos, después del estallido hasta ahora. O sea, básicamente, bueno, primero yo tengo la impresión que para analizar el impacto, no en el minuto, pero el impacto en el tiempo siguiente, es fundamental lo que señalaba Camila, de meter, de alguna manera, lo menciono porque no lo voy a analizar, pero lo que significó la pandemia. Yo creo que eso es un elemento fundamental de tener en cuenta para poder analizar, digamos, la refractación del impacto, porque iba a haber un impacto, uno diría, normal si la sociedad seguía normalmente, pero es otra sociedad, es otra relación social, es otra cotidianeidad, es otra subjetividad la que ocurre con la pandemia y por lo tanto hay que analizarlo. Ahora, para ir, hay que considerarlo. Ahora, para ir a la pregunta concreta, evidentemente el impacto básico, yo creo, es del estallido, es la solución que se busca fundamentalmente para institucionalizar. Y quienes lo institucionalizan son exactamente los que eran de alguna manera considerados en general, algunos eran más específicos, los enemigos de los que estaban en el estallido y en la calle. Y entonces, ¿qué es? Llamémosle la élite política, la clase política, las instituciones, lo que se quiera. Y ahí es interesante que es ahí el clivaje gobierno-oposición, en cierto modo se rompe, porque hay un acuerdo en que hay el gobierno con alguna gente que no le gusta esto, como los grandes pueblos republicanos, y hay la oposición con gente que tampoco le gusta esto que en el primer momento es el Partido Comunista y otros sectores. Entonces, lo primero es aquí hay la clase política, la élite política, como se le quiera llamar, y las instituciones responden. Y responden de una manera, yo diría, bastante paradojal. Responden devolviéndole, institucionalizan el estallido, pero le devuelven al estallido ciudadanía. Yo creo que el concepto de ciudadanía no corresponde con el concepto de estallido, pero que hoy día el concepto de ciudadanía ya no es un concepto como el que podíamos manejar hace 10, 15 años. Es otra cosa la ciudadanía. O sea, Marshall y todos los que estudiaron la ciudadanía quedaron absolutamente atrás. Es otra cosa. La ciudadanía se definió siempre de una cierta manera que no corresponde a lo que es la gente en la calle. En fin, el mismo Rosan Balón ha hecho todo este análisis que no vamos a entrar a repetirlo. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay el primer impacto es el de, digamos, el social, es el a la anuencia general del 80% o más de lo que estaba pasando, viene siempre el momento del miedo e incertidumbre. Por otro lado, la respuesta de la clase política es devolverle a la sociedad, a quienes estaban en las calles, institucionalizar su presencia a través de la resolución del problema que parecía crucial
de la política, pero en cuanto herencia de lo que era, lo que había sido el orden social heredado de la dictadura, o sea, definirse sobre eso. Y lo hace de una manera que lo entrega a la ciudadanía, al movimiento social, la decisión de que ustedes serán los que, bajo estas ciertas reglas, van a ser quienes definan cómo va a ser la nueva constitución, que es la manera de resolver la doble crisis de la sociedad chilena en ese momento, ¿no es cierto? La crisis del orden económico, de la legitimidad del orden socioeconómico. Había una crisis de legitimidad del orden socioeconómico. Eso es una realidad y ahí se dieron los indicadores. Pero al mismo tiempo había un rechazo a la élite política, a la clase política, a la institución y por lo tanto también el otro aspecto de la crisis era cómo resolver una nueva relación entre política y sociedad. Y se entrega a la ciudadanía a través del proceso constituyente la posibilidad de resolver esto. Y aquí es donde ocurre lo que hay que reflexionar. Y es que se trata de la entrada en el campo institucional de la tía Pikachu, de Rojas Vade, es decir, de lo que estaban en la primera, segunda o tercera línea de lo mismo, a definir la Constitución. Ese es el dato real. Son ellos los que entran. Y por supuesto, sabían hacer lo que habían hecho en las movilizaciones. Plantear sus demandas, rechazar las propuestas contradictorias a ella, y eso es lo que hicieron. Y el problema es, ¿era posible hacer otra cosa? Ese es el drama. ¿Era posible hacer otra cosa? Si no hubiera estado la tía Pikachu y Rojas Vade, por nombrar a alguno, o el que votaba desde la ducha, si no hubieran estado ahí, ¿habría tenido legitimidad el proceso constituyente? Yo creo que habríamos tenido estallido tras estallido. Y con más razón, porque nos engañaron, porque ahora los que estábamos en la calle no pudimos estar. Y desde el momento porque era la legitimidad de la calle que entraba a la legitimidad institucional y se apoderaba de ella de alguna manera. Desde ese momento, eso por supuesto, no nos dimos cuenta y hay que reconocer ese fracaso nuestro, de los analistas, de todo lo demás. Desde ese momento, el proceso tenía que fracasar. Tenía que fracasar necesariamente, porque no había política. Si se expresaba políticamente, es decir, en un espacio que es distinto al de lo social, que son ontológicamente distintos. Si se expresaba, perdía legitimidad. Adentro generaba digamos, un proceso que no tenía legitimidad política, seguía teniendo legitimidad de la calle. O sea, no tenía legitimidad institucional, pese a que habían intentado ser institucionalizados. A mí me gusta usar dos imágenes para entender este problema. Uno, la unidad popular. La unidad popular, en una situación totalmente distinta, el proyecto de la unidad popular requería una condición de ser mayoritario, y para ser mayoritario en Chile en esa época tenía que ser a través de los partidos políticos. Un acuerdo entre la unidad popular y, no iba a ser con la derecha, y la democracia cristiana era estrictamente necesario. ¿Era posible?
habría significado la ruptura de la unidad popular por parte de los socialistas. Y por supuesto tampoco la democracia cristiana lo quería. Con contenidos distintos estamos en presencia de un fenómeno como es, que en el diseño de los proyectos de izquierda o de transformación hay algo que falla. Hay algo que falla. Ahora, esto tiene que ver también, ya que ustedes se pusieron tan religiosos y metafísicos, yo me voy a poner poético. El padre del modernismo latinoamericano decía en ese famoso poema en que hay un caballero que combate y que es derrotado en las lanzas, en el medioevo, le dice el poeta a su amada: no comprendes, Asunción, el cuento que te he contado, el del aguerrido garzón con el acero clavado en mitad del corazón, en la mitad del corazón. Tu amor es el acero ingrata, que si lo quitas me muero y si lo dejas me matas. Hay, claro, alguien dice, pero ¿qué clase de sociólogo es este que dice que... pero que la verdad que era así. Yo creo que era absolutamente imposible resolver la crisis desatada en el estallido si no se generaba un espacio como el que se creó. Y era absolutamente imposible que ese espacio, tal cual, otra cosa si hubiera puesto otra regla, digo, pero eso es otra cosa, pero ahí ya pierde la legitimidad de la calle. Era absolutamente imposible que ese espacio tuviera la legitimidad que tiene precisamente un proceso constitucional, que es un proceso, digamos, básicamente de acuerdo político. O sea, la solución encontrada era una solución a la crisis, al estallido, pero no era una solución al problema fundamental que enfrentaba la sociedad chilena de la superación de un orden económico social a través de una constitución y de una nueva relación entre los políticos y la sociedad a través de una nueva constitución. Un imposible necesario, como para preguntarse. Ya, Eugenio. Yo tengo una línea de crédito a favor en materia de tiempo, pero creo que la pregunta que se hace este encuentro es hiper vigente, porque yo creo que en torno a esto que ha seguido girando el país hasta el día de hoy y va a seguir girando. O sea, porque, claro, está la respuesta de que el estallido, desborde, revuelta, como se llama, fue una especie de producto de un grupo de afieberados octubristas que pretendieron a través de eso un golpe de Estado, ya. Que quiero decir que eso estaba en la cabeza de Piñera del primer minuto y nunca se le salió, ¿no? Hasta el día de hoy. Lo que le salió ahora cuando dio esa entrevista fue algo que tenía como reprimido, pero que siempre estuvo. Después está ojo, que también tuvo la lectura como extasiada, digamos, de que aquí Chile había despertado después de haber pasado 30 años dormido, dominado por una casta que lo tenía adormecido, y que esto era producto de la desesperación ante la escasez. La escasez leía como desigualdad, como miseria, que yo creo que es una lectura que también no ha envejecido bien. Y había otra lectura que tenía que ver más, claro, estaba la de que fue una pulsión juvenil, digamos, como la que señala Manuel Antonio, y está la otra un poquito más sistémica que tiene que ver con, creo que lo que yo estaba diciendo, con este sofocamiento del cual habla Danilo Martuchelli, este ahogo, este régimen contractualista. Pero la pregunta, y efectivamente Manuel Antonio tiene razón, que ¿cómo se responde? Responde la clase política, los partidos políticos, el Parlamento, ¿a través de qué? Ofreciendo lo que sabe hacer, que es un orden constitucional nuevo.
Pero allí creo que es súper interesante el papel de los intelectuales, porque ¿por qué se elige esa salida? Porque había una oferta. Y esa oferta se llamaba, en el fondo, bueno, para ponerle un nombre, Fernando H. O sea, fue una solución de abogado a un problema que era más bien de sociólogo, creo yo. Esto lo digo a nombre de don Antonio. Pero normalmente los abogados son los primeros que tienen una respuesta. O sea, por lo tanto, esto no es raro. Si se puede haber hecho de otra manera, hubo en ese minuto muchas corrientes que planteaban otra cosa, ¿no es cierto? De un pacto más sobre otras materias, que a lo mejor se pudo haber intentado. Pero lo que pasa es que nosotros en Chile tenemos un fetichismo constitucional, ¿no es cierto? Tenemos desde Andrés Bello, que la izquierda, la nueva izquierda, se lo compró de una manera, pero así casi sospechosa, de que la fuente de todos los males de Chile era la Constitución, y una Constitución camuflada, que era la del 2005 con la reforma del Lago, y que por lo tanto realmente la solución a todos los problemas era cambiar la Constitución, y por lo tanto se ocupó esta energía con ese destino. Yo creo que ha sido como tratar de la alternativa, efectivamente, interpretada por don Antonio, no sabemos cuál habría sido, pero seguramente bastante más violenta de lo que fue. Entonces, lo que es interesante es lo que pasó un poquito después, que este proceso constitucional tomó la forma que tomó, que yo también concuerdo con don Antonio que no es evidente que podría haber tomado otra forma. Porque hoy día tenemos el problema de la desmesura y el exceso, que fue la convención, pero de lo contrario, si hubiéramos tenido un consejo constitucional parecido al que hubo ahora, todo de corbata y con el profesor Silva a la cabeza, habríamos tenido un problema de legitimidad. Y entre medio los expertos. Mira, en ese sentido, a lo mejor tenemos que pasar por esto. Si esto es como la terapia, hay que pasar por esto. Y en ese sentido, yo no soy fatalista respecto a lo que ocurrió. Había que pasar por esta cuestión. Pero es interesante lo que pasó, porque la desmesura del estallido se institucionalizó y yo diría se magnificó, llegó a niveles, digamos, a niveles sublimes en la convención, con todas las cuestiones que allí no solamente desde el punto de vista performático, sino también del contenido, y las dos cosas se llevan juntas. Y lo que produce esto, y yo creo que es una cuestión que hay que registrar, es lo que llaman algunos el cultural backlash, o sea, produce una reacción conservadora ante esto, ante lo woke, o ante el postmaterialismo, o como le queramos llamar, que se hizo presente en la convención, que es un fenómeno que hay que tener presente. Yo creo que lo que hemos vivido en Chile en los últimos años no es una cuestión menor. Que esta suerte de revancha del mundo rural, de los mayores, de los hombres contra el feminismo, del orden nacional, de la bandera, del rodeo, de con mi plata no, de que la heredabilidad, los fondos de pensiones, y sin pagarla, pero igual por si acaso la fuera a pagar. Porque todavía no se acaba de todo el sueño, digamos, el sueño de que vamos a ser todos prósperos. Entonces, ese movimiento que da lugar a los republicanos y que da lugar a lo que estamos viendo hoy día es un fenómeno importante. Es súper interesante porque la mayoría de la convención fue por la guerra cultural. Mucha gente dice, no vaya por allá, no vaya por allá, porque la guerra cultural te levanta fantasmas que son medio complicados. Fue y la perdió. Y la perdió de un modo estratégico. Porque hoy día hay cuestiones que se perdieron allí que hoy día son casi innombrables. Miren cómo retrocedió la causa indígena, cómo retrocedió la causa feminista, donde hoy día la convención, cómo retrocedió la causa de descentralización, cómo retrocedió la causa ambiental. O sea, pasamos de derechos de la naturaleza ahora tener que prácticamente rogar para que se plantee que es necesidad del Estado, es obligación del Estado combatir el cambio climático. O sea, de pronto hay gustos, digámoslo así,
cuestan extraordinariamente caro, y este costó increíblemente caro. Entonces, ¿yo qué más diría? Diría que en ese sentido lo que tenemos en Chile es, bueno, más o menos paradigmático, porque esto, todos sabemos, ¿no es cierto?, que estas grandes olas refundacionales producen, digamos, resacas conservadoras. Lo sabemos de la Revolución Francesa, que es como el paradigma de todas las revoluciones. Bueno, Schumley decía que todavía no se sabe muy bien interpretarla, pero más o menos lo que nosotros tuvimos nuestro comité de salvación pública, que fue la convención, por suerte no degolló, pero desde el punto de vista de las palabras, por Dios que fue radical. Y de ahí que es lo que entramos en un termidor, pero nuestro termidor fue el 4 de septiembre. Y hemos entrado en una época de restauradora. Y yo creo que, y esto me adelanto a lo que viene después, yo creo que estamos en eso. Un poquito salvando los muebles y esperando a que venga Napoleón, que por ahí viene. Voy a tomar algunas reacciones y pasamos a la pregunta sobre, iba a buscar a su hija y iba a intentar volver. A ver, yo creo que con un análisis de tal envergadura sobre lo que fue el proceso constitucional de la Convención Constitucional y en la idea de que un intento de cambio fundamental supone un movimiento de regresión, habría que preguntarse por la posibilidad de cambios profundos. Y remite también a preguntarse por los caminos posibles de cambios que se intentaron constituir antes que no fueron posibles, que es la mirada que nosotros hemos tratado de instalar sobre los 30 años, no en un sentido moral, sino en un sentido de las posibilidades, los caminos y qué cosas se dejaron de ver y de trabajar bajo la promesa, ¿cierto?, de que con el crecimiento estábamos y cuando se agotó el crecimiento, bueno, ¿qué viene? Produzcamos más crecimiento y que probablemente nos metamos en la misma espiral, o sea, que es la discusión que hoy día se tiene, cómo reactivamos el crecimiento y bueno, ahí vamos a volver al Chile que tuvimos y que amábamos, que no tenía conflictos, pero parece, digamos, ser un poco utópico. Entonces la pregunta sobre el cambio profundo, si ante la posibilidad de planteárselo, probablemente pudo haber sido mucho más estratégico, táctico, organizado, con un programa más articulado, desde luego. Me acuerdo de un espacio de coyuntura que tuvimos muy cerca del estallido y entre la posibilidad de una salida constitucional y algo que alertábamos hace mucho rato era la necesidad de un programa articulador de la izquierda. Pero también creo que hay que poner sobre la mesa que, y ahí me hago cargo también de algo que dije en ese contexto, es que también vimos la oportunidad en el proceso constitucional y la canalización de expresiones distintas de la sociedad a lo que se había constituido políticamente antes en la izquierda y en la sociedad en general, como la posibilidad de reconfigurar el escenario político, es decir, cómo se ponía en tensión y en pugna también lo que se había denominado como el sistema político habido, o sea, la posibilidad de irrupción de otros sectores. También habría la posibilidad de una constitución, que no terminó de constituirse, desde luego duró poco, justamente por la falta de un sostén de proyecto, de mirada de futuro, etcétera, pero creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, porque de alguna forma si uno mira el proceso actual, que probablemente a casi ninguno de quienes estemos acá nos gusta mucho, también hay una apuesta de constitución de un sector, de anclaje en ciertas visiones de sociedad. Yo creo que sí el proceso de la Convención Constitucional trabajó y articuló en esa vía, digamos. No logró, por supuesto, decantar en una propuesta que representase a todo Chile por razones evidentes, pero creo que también hubo ahí y una apuesta que muchos leímos y también tratamos de incentivar, o sea, de que pudiese constituirse porque es necesario, o sea, porque si no es el encierro entre el sistema político que ya conocemos cómo funciona, que logra ponerse de acuerdo y que entonces procese los cambios de alguna manera, digamos, pausada, que permita no llevarnos a una crisis. Entonces el problema es que dejó de mirar y de procesar lo que se estaba produciendo. Entonces ahí dejamos de mirar como la crisis que tenemos hoy día en la política, que es más general y que atraviesa más allá de Chile. Entonces lo pongo entre discusión y pregunta, porque si no, ¿dónde queda la posibilidad de cambio si lo único que viene al cambio es la regresión, ¿cierto?, conservadora o del tipo que sea? O la pregunta es cómo uno se prepara teniendo en consideración esas posibilidades.
O sea, ahí lo dejo como algunas conversaciones de discusión también. Y lo otro es que en la dimensión que tú planteabas como una guerra cultural que se ahora y se pierde, y que en general se ha tratado de asimilar con esta idea identitaria, de luchas identitarias, y que en realidad tenía una componente bastante material. O sea, cuando uno dice el problema del medio ambiente, yo ahí no veo nada identitario, lo veo como algo material. O sea, tenemos o no tenemos agua, o en el caso de nosotras, podemos compatibilizar jornadas laborales, cuidados y tener vida o no. Por supuesto que no se puso así en el debate y en la discusión, pero me parece importante también ponerlo sobre la mesa, ya que ha sido parte de las interpretaciones que también se han hecho para justificar, digamos, la derrota. Es decir, ponerse muy de punta con los derechos de las mujeres supuso derrotar un proceso, y yo creo que hay que también profundizar un poco más. Y la pregunta que viene, que está conectada con estas conversaciones que ya teníamos de los impactos sociales y políticos del estallido, es sobre en qué Chile estamos hoy día. Sofía decía, quizás estamos en una expresión más conservadora del Chile, y yo creo que esa es una premisa que deberíamos discutirla. ¿Cambió por completo el escenario político, sí o no? ¿Republicanos nos aparece como una fuerza nueva o siempre ha estado ahí latente? O sea, esas preguntas de qué en Chile estamos a nivel social y político, y ahí que la tomen por la vía que les parezca más provocadora de responder. Manuel Antonio. Bueno, telegráficamente algunas cuestiones. Primero, estamos en una sociedad a la vez dividida, y donde su clivaje fundamental es, a mi juicio, de la época, de estos 50 años, es el hombre de la moneda. Todo lo que viene después, de alguna manera, reproduce de una u otra manera ese clivaje. Y es cuestión de ver quiénes están por una posición y quiénes están por otra. Y es cuestión de recordar la última elección presidencial, 44-55, exactamente, 44,1, 55,9, exactamente el plebiscito del dictadura democrática. Entonces, ese es una sociedad dividida por ese clivaje. Segundo, a eso se suman múltiples otros clivajes o conflictos o divisiones que no tienen una expresión política como la tiene el primero. ¿Dónde está claro? Por un lado está el centro de la izquierda, por otro lado el centro, digamos, por otro lado está la derecha. En el caso de los otros clivajes, lo que hay es el clivaje puro, sin espacio propiamente político y sin actores propiamente políticos. No hay representación. Y aquí el tema de las identidades, ¿no es cierto?, es interesante. El caso del primer proceso constituyente se podría decir que hubo un fenómeno o problema identitario. Es bastante más complejo que eso, pero se podría aceptar. En este, por ningún motivo. Aquí no hay un movimiento identitario. Lo que hay es el movimiento republicano, es un partido político con un proyecto de sociedad, como no había tenido la derecha desde la dictadura. Porque lo que viene después, con la llegada a partir de la democracia, la derecha no tiene proyecto profesional, tiene resistencia, tiene que tratar de conservar esto o lo otro, impedir que avance, mantener los enclaves autoritarios, pero eso no es un proyecto. Es simplemente reacción, la palabra no le viene bien, pero resistencia, si ustedes quieren, ya. Pero ahora tiene un proyecto, y lo decía Eugenio, en el sentido que tiene un proyecto que es un proyecto, no, a diferencia del proyecto de la dictadura, que por supuesto en el plano político, en el plano de la represión, estamos todos de acuerdo, pero que era un proyecto que proponía algo distinto hacia adelante.
claramente distinto de los proyectos que habían tenido, por supuesto, de la izquierda y el centro. Ahora se trata de un proyecto de vuelta atrás, de un proyecto estrictamente retrógrado, reaccionario, de restauración, como se le quiera llamar. Que estemos todavía en un proceso de restauración conservadora es discutible. Estamos en un proceso yo diría, de un paréntesis, en que hay un proyecto y que por otro lado, el mundo de la centroizquierda, el centro de izquierda, etcétera, ha perdido necesariamente su proyecto. Fue derrotado su proyecto. Y entonces lo que le queda es simplemente jugar el papel que jugó la derecha durante el periodo de la concertación, que es impedir que se establezca realmente un proyecto de restauración conservadora. Ahora, esto es bien interesante porque hay dos cosas al respecto. Uno, estamos entonces en presencia de una sociedad estallada, dividida por un lado, a través de un clivaje central, pero por otro lado estallada porque los distintos conflictos que tiene no tienen representación política. Es una sociedad a la vez dividida, pero también es más una sociedad fragmentada o segmentada, o estallada, o como me gusta decir a mí, en términos académicos, descuajeringada, que perdió su columna vertebral, que es la característica del descuajeringue. Bueno, entonces, primero. Segundo, frente a los procesos, segundo, es una sociedad que no sabe vivir desde los años, si se quiere 20, pero digamos desde los 30 para ser más, claro, sin procesos de transformación. Ha tenido 3 o 4 grandes procesos de transformación, de los cuales han sido exitosos, solo, digamos, desde el punto de vista de los sectores, llamémosle progresistas, solo 2. El del año 38 y el de la concertación, digamos, de lo que llaman la transición, pero el proceso de organización política. Ahí han habido 2 proyectos exitosos. Los otros han sido un fracaso. ¿Cuál es la particularidad de esos 2 proyectos exitosos? La particularidad de esos proyectos exitosos, por un lado, que representan, los actores políticos representan a la sociedad, pero que son proyectos en que no son solo de la izquierda. La izquierda no ha tenido nunca un proyecto exitoso propio, exclusivo de ella. Ese es el dato. A mí no me gusta, pero es el dato. No lo hay. Y el proyecto supone, fíjense, los exitosos suponen, teóricamente, o sea, una izquierda ligada al centro político que corresponda en ese momento, pero con predominio del centro. Con predominio del centro. Y el predominio del centro termina siempre boicoteando o complicando el proyecto de izquierda. González Videla. Y la democracia cristiana en el gobierno de Bachelet. La democracia cristiana no sabe no ser hegemónica. Pone como condición para cualquier alianza el ser hegemónica. Y por eso, durante el periodo de la Unidad Popular, perdió todo. Porque quiso dirigir de alguna manera, cambiar el proyecto de Allende, era imposible, y por otro lado quiso dirigir la oposición, y la derecha, por supuesto, no lo iba a aceptar. Ahora, ahí hay otra cosa que tener en cuenta también. La derecha chilena, frente a los procesos de transformación, siempre opta por la posición más extrema. Eso se llama derrocamiento o prederrocamiento ante que asuma Allende.
en el periodo 63, eso está claro, está documentado, está claro que desde el primer momento se trata de eliminarlo. Bien. ¿Cuál es la posición más extrema? Y es siempre minoritaria en su inicio. Siempre minoritaria y termina siendo hegemónica. ¿Y cuál es en el proceso? ¿Ya tengo que terminar? ¿Y cuál es en el proceso posterior? En el proceso constituyente, que era el otro proceso de transformación, ¿no es cierto? Causa del proceso de transformación. ¿Cuál era? El rechazo. 20%. Termina siendo hegemónico. Entonces, pero eran proyectos reactivos. Ahora estamos en la posibilidad de un proyecto propiamente tal. Y no tenemos una fuerza opositora. Como oposición, sí, pero con proyecto alternativo no lo tenemos. Y además, tenemos dos problemas. Uno, que aquello que constituyó lo básico por lo cual un proyecto de izquierda pudo realizarse fue su relación con el centro. Bueno, hoy día no hay centro político. Hoy día no lo hay. Puede haber votantes de centro, etcétera, pero no hay centro orgánico, centro orgánico. Que además era una anomalía, era el único país del mundo que tiene un centro político. Bueno, y el segundo problema es que si incluso lo hubiera, y si incluso la izquierda tuviera un proyecto unificado de todos sus tres almas, si se quiere, como le gusta llamar, si lo tuviera, ¿qué se hace con los 5 millones? ¿Cómo se restituye la relación con la sociedad? Esos 5 millones en otra época en Chile, o 4,5 millones, como se quiere llamar, eran un 5% a 10% máximo de la población. Entonces, ese es el gran desafío. Y mi impresión que no queda otra alternativa que la construcción de un consenso social, básicamente para lo que señalaba Eugenio, oponerse, un consenso social y político, oponerse a la restauración conservadora. Eso es lo fundamental. Lo que significa retroceder en las metas, por supuesto. Pero significa por lo menos salvar la posibilidad de iniciar un proceso de transformación que lo sabemos todavía muy bien. ¿Cuál será el proyecto que la sociedad se va a ofrecer a sí misma? Gracias. Muchas gracias. Sofía y luego Eugenio. Ya. Quiero tomar unas ideas de lo que se estaba conversando anteriormente. Me interesa harto hablar del tema del cambio cultural, que también tiene que ver un poco con lo que pasa hoy día y de cómo cambió en el fondo el sujeto y de qué le estamos hablando hoy día. Pasó de ser una persona que en el fondo creía que podía, mediante las oportunidades que se le daban, conseguir una casa, conseguir como de forma individual su mejora en la calidad de vida, a ser una persona con descontento que vio que las instituciones en el fondo no funcionaban y jamás iban a responder a la necesidad. Yo creo que eso también generó, bueno, todo el proceso que ya hemos hablado largamente, pero que creo que hoy día sigue siendo el mismo sujeto como que estamos leyendo, que es una persona que está descontenta, que en el fondo no cree en las instituciones y que está buscando una salida al orden actual, por llamarlo así. En ese sentido, creo que hubo un elemento que hoy día me parece súper importante, que quizás suena muy mínimo, pero creo que también fue parte de lo que llegamos hoy sin el proceso de reflexión que faltó, que tiene que ver con esta idea del voto obligatorio. Quizás uno dice como, ¿qué tiene que ver esto? Pero me parece que ahí en la definición, en la decisión de apostar por un voto obligatorio, no hubo una reflexión, una profundización de lo que significaba en términos de qué era lo que nosotros queríamos que la gente hiciera, como en el fondo, qué estamos proponiendo a la sociedad, y pensamos que el voto obligatorio iba en el fondo a solucionar la crisis de representación. Y creo que fue, con
completamente opuesta a lo que pasa, porque en el fondo lo que tendríamos que haber pensado era cómo mejorábamos la calidad de la democracia y la representación, que es algo que hoy día en Chile está lejos de ser solucionado. Y nos encontramos con la sorpresa de que el voto obligatorio efectivamente pensaba de forma muy distinta a lo que creíamos y tenía estas ideas propias que yo creo que sí son más conservadoras, pero está por verse también con la salida. Ahora, hoy día estamos en un proceso que paradójicamente se dio con el acuerdo de los partidos políticos, que fue justamente lo contrario que pasó al proceso anterior, donde la gente lo que no quería era, y un momento, y también lo que pasó con el acuerdo por la paz, pero la gente lo que no quería era una salida como liderada por los partidos políticos, y también que eso, justamente lo que mencionaban anteriormente, que si es que no hubiese existido esta integración de la ex convención, probablemente hubiésemos seguido en procesos de estallido. Y hoy día pasa todo lo contrario. Los partidos políticos generan un acuerdo para empezar un nuevo proceso constituyente, constitucional. Y la gente participa y vota por la opción más conservadora dentro del espectro político y con una mayoría que en el fondo no permite la posibilidad de veto al interior de la Asamblea Constitucional. Pero ¿por qué creo que es importante esta reflexión? Porque me da la sensación de que en todo este proceso la sociedad chilena sigue teniendo el mismo nivel de descontento y el mismo nivel de desafección con la política y también con la representación. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque creo que hoy día justamente el temor es que esta oleada conservadora finalmente logre constituirse en Chile y lo que probablemente nos va a llevar mucho tiempo de recomposición de la izquierda, de poder volver a disputar en el fondo lo que se va a instalar, lo que se instalaría con un proceso constitucional como está hoy día presente. Pero este proceso que hoy día, se me fue la idea, estaba pensando en otra cosa. Después de este proceso, que en el fondo hoy día tenemos el descontento y se está planteando esta nueva constitución, que es al borde de la oleada conservadora, creo que lo que efectivamente nos abre es la posibilidad de entender que hoy día no está cerrada la posibilidad de que la idea de un proyecto, porque yo estoy de acuerdo con lo que se plantea, de que hoy día la izquierda no tiene un proyecto que logre hacer contrapeso a lo que están planteando los republicanos, pero sí hoy día existe una sociedad que te permite plantear un proyecto. Como creo que eso es clave que no lo dejemos pasar, porque en el fondo, cuando se cierra el proceso y efectivamente si ganan la constitución de los republicanos, ahí va a ser mucho más complejo plantear siquiera la idea de un proyecto alternativo. Entonces, como no tenemos que olvidarnos que las demandas, el proceso social que se vivió, como en el fondo las necesidades, las insatisfacciones que tiene la gente, no están cumplidas. Y yo creo que ahí eso es importante también que lo podamos como hoy día leer, como no con una nueva constitución, y quizás esto ya suena como un poco marquetero, pero no con una nueva constitución se van a solucionar los problemas que tiene la gente. Y eso probablemente fue el discurso que permitió que se ampliara la opción del rechazo, pero hoy día también es lo que nosotros como desde la izquierda tenemos que aferrarnos y también ponerlo dentro de la balanza de lo que significa la posibilidad que gane esta oleada conservadora. Y por último... Ahí sí. Y por último, creo que es importante que hoy día, como en este contexto social, logremos separar la idea de instalar un discurso que logre separar la solución, que podría ser por distintos motivos, como, bueno, yo creo que lo que tenemos que apostar hoy día es a que termine el momento constitucional y pensar cómo reformamos la constitución que tenemos. Creo que eso es mucho más efectivo para el proyecto que logremos instalar desde la izquierda, pero es importante que hoy día logremos instalar que la solución no va de la mano con el cambio constitucional. ¿Y eso por qué lo digo? Porque de verdad que creo que como tenemos que entender lo que significaría que gane, no tan solo en términos de lo que es la Constitución, como lo podría leer como jurídicamente, sino que también que hay elementos que nos permiten leer que hoy día la sociedad está al borde de un proceso mucho más conservador. Y yo creo que se ha avanzado hacia eso, o quizás esos 5 millones que salieron a votar siempre fueron conservadores. Yo creo que ahí está la discusión importante y soy más de esa tesis. Pero lo planteo porque creo que hoy día es central que tenemos que disputar el momento pensando en que las demandas todavía siguen en pie de la gente. No se ha solucionado nada y yo creo que ahí está la clave de donde tenemos que apuntar. Gracias.
Eugenio, ¿en qué Chile estamos? Yo soy autocomplaciente, entonces, y soy militantemente autocomplaciente, entonces yo no soy de la lectura de que todo lo que ha ocurrido ha sido un fracaso, y creo que siempre hay que mirar hacia el Medio Oriente y decir cuáles son las alternativas, ¿no? Y la alternativa era la guerra, que no la tuvimos, o el golpe de Estado no lo tuvimos, hemos tenido paz. Elegimos a Boric, o sea, hicimos un recambio generacional, que no habría sido posible sin el estallido y sin el proceso constitucional. En cierto modo, si el padre de Boric fue el estallido, su madre fue la convención. Hemos tenido un proceso deliberativo que ha sido súper importante. La Constitución entra no tanto por lo que está escrito, sino que por el hecho de que los temas sean debatidos y sean debatidos. Este proceso ha ido produciendo un recentramiento. Diría, para ser provocativo, incluso los republicanos. O sea, lo que está saliendo es bastante distinto a lo que ellos querían y pensaban originalmente. Este recentramiento lo estamos viendo en los encuentros intergeneracionales. Este encuentro que estamos teniendo hoy día no habría sido posible hace 4 años. No digo por los demás integrantes de la mesa, sino que por uno, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo en el gobierno actual. Este es un gobierno completamente diferente al que partió. Y eso ha ocurrido sin fisuras, sin ruptura, sin grandes coloquios como los que se dan en la Unión Popular. Y es interesante lo que está pasando además a nivel, lo que ha pasado con este Consejo Constitucional y este proceso constitucional actual, en que se ha creado una nueva coalición. Una coalición mucho más amplia de aquella que eligió incluso a Boric, que incluye hoy día a la democracia cristiana, que incluye sectores moderados de derecha. Mirar las causas del estallido y los impactos sociales y políticos nos plantean varias preguntas bastante vigentes, por ejemplo, la construcción de nuevas coaliciones, pero también creo que esa hay que tensarla con la pregunta y con algo que ponía sobre la mesa Manuel Antonio sobre cómo se reconstruye el lazo, y que la forma de reconstrucción del lazo probablemente va a ser muy distinta al ciclo largo de constitución del siglo XX. Si es que uno quiere mirar también el proceso largo de constitución, de avances que se tuvo como sociedad. Entonces, creo que la reconstrucción del lazo hoy día puede estar dinamizada por la articulación de fuerzas políticas que converjan, dialoguen, se planteen proyectos, pero sigue estando esa pregunta, a mi parecer, latente, o sea, cómo se reconfigura ese vínculo. Entonces, por supuesto, la apuesta de un proceso constitucional que canalice dilemas institucionales que tenemos pendientes es una cuestión de alguna forma necesaria, pero por supuesto no iba a resolver la crisis política y social que tiene otros componentes. Y ahí, claro, se ponía sobre la mesa qué pasaba si no tenía esa salida en términos de una respuesta, tú lo decías, Manuel Antonio, del estallido, no necesariamente de las razones generales del malestar, donde, no sé, haciendo una futurología se dice, al pasado se dice una mirada retrospectiva, ¿qué hubiese pasado si el gran acuerdo era para mejorar pensiones? Pero son preguntas que uno se las puede hacer desde este momento, o sea, porque remetía a preguntarse colectivamente por las razones de lo que estaba pasando. Entonces, una es la masividad en las calles y la posibilidad o no de el día a día que siga funcionando, ¿cierto? Y la otra es la pregunta por qué genera esa interrupción de cierta normalidad. Y yo creo que la respuesta se le dio a una dimensión, por supuesto, y por eso decimos siguen abiertas todas las razones más fundamentales de lo que generaba malestar para que estallase y que después, pasado por el sedazo de la pandemia, se van reformulando y formulando y que nos obliga a pensar proyectos en otros códigos también después de ese proceso largo. Entonces, un poco la invitación a esta conversación también era hacer una provocación, porque creo que hacerse esas preguntas a 4 años también nos obliga a pensar otras respuestas y también preguntarnos si son suficientes, digamos, las respuestas que incluso acá nos planteamos de rearticulación del escenario político y qué pasa con los 5 millones, no solo una clave electoral, que aquí confieso tengo el miedo de que todos y todas devengamos en la necesidad, ¿cierto?, de
convocarles y sea una convocatoria muy desde lo que sabemos que te moviliza por arriba. Por supuesto que hay muchas variables que acá quedan, digamos, fuera por lo que alcanza este diálogo y este intercambio, así que gracias también por sus retroalimentaciones y gracias de nuevo por venir al panel. Profesor, ¿quiere decir algo? Dentro de las muchas que faltaron... Dentro de las muchas cosas que faltaron es, la verdad, el origen del estallido social. Y el origen del estallido social es los 30 pesos. Y ese es exactamente el origen de todos los movimientos sociales que han ocurrido en los últimos tiempos, que es el tema del transporte, porque liga vida cotidiana con sociedad. Eso no lo dijimos, pero yo creo que es muy importante, porque además tiñe el estallido de este aspecto que yo señalaba. Lo tiñe de demandas, múltiples demandas, sin un horizonte. Ese horizonte lo da la política y la política no estaba. Entonces, en ese sentido, yo creo que tampoco hay que divinizar el estallido como para decirnos, Dios nos interpela. Octubre nos interpela. No, es mucho más complejo el tema en ese sentido. Pero digo, eso debería para una larga conversación. Si esto va a provocar otras observaciones, entonces la retiro. Gracias.